en el segundo libro de los Reyes. Gloria a Dios. En el capítulo, vamos a mirar Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a leer unos versos del 1 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 4, gloria a Dios. Tenemos, hermanos, gloria a Dios. Dice así entonces la Escritura. Verso 1, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Amén y amén. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, por esta palabra que hemos, Señor, leído. Conforme a tu promesa, Señor, sabemos que esta es espíritu y vida. Esta palabra, Señor, es tu espada, Señor, que penetra para cortar el alma y los tuétanos, separa, Señor, todas estas cosas y pone orden en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bendice, Señor, en cada uno de los que estamos aquí presentes, también aquellos amigos que están viendo el video, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, que esta tu palabra haga lo que tiene que hacer, para lo cual tú la has diseñado en nosotros, Señor. Y esta palabra, Señor, es una semilla que es implantada ahora en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano, gloria a Dios. Bueno, este pasaje es muy conocido. Yo creo que en otra oportunidad, no recuerdo, hará años atrás, yo lo he predicado aquí. Hoy quiero mirarlo desde otro ángulo, desde otro aspecto. Yo tengo mis apuntes, los guardo. Entonces, hoy quiero combinarlo, ¿verdad?, con otro pasaje de la Escritura. Vemos que esta mujer, por una negligencia de su esposo que había fallecido, se encuentra en una gran necesidad. Lo hemos leído, donde vemos que había un acreedor que estaba reclamando una deuda que su esposo había contraído y no había pagado, y ahora ya fallecido esa deuda no se cancelaba. Tenía que pagar de alguna manera. Esta mujer no tenía recursos para pagar la deuda, entonces le exigía 2 de sus hijos que le entregase. Recuerde que en aquella época la esclavitud era algo común, entonces las deudas a veces se cobraban de esa manera. Usted no tenía dinero para pagar una deuda, entonces venían y tomaban un hijo como esclavo y era propiedad total del dueño de esa vida, gloria a Dios. Así que se desesperó esta mujer y estaba en una profunda angustia. Imagínense, si a cualquiera de nosotros nos sucediera una situación de estas, también íbamos a estar angustiados. Pero esta mujer acudió, ¿verdad? Dice que acudió al profeta, clamó a Eliseo, el profeta Eliseo, y le dijo la situación que a ella estaba pidiendo. Cuando nosotros tenemos problemas, no tenemos que callar nuestros problemas, hermanos. Tenemos que darlos a conocer. ¿Por qué? Porque en la manera en que nosotros los demos a conocer,
no va a representar una falta de fe de parte nuestra, sino que nos va a dar la oportunidad de que otros escuchen, y aunque tengamos poca o ninguna fe, alguien va a añadir algo a nuestra vida para que nosotros podamos salir de esa situación. Pero si nosotros nos encerramos, callamos el problema, callamos la situación que nos angustia, y conozco gente que ha callado cosas por muchos años en su vida. De repente han sufrido distintas situaciones en su infancia, en su adolescencia, frustraciones, abusos de toda índole, de todo carácter, y cuando eran niños, cuando eran jóvenes, y han callado eso por temor, por el que dirán, por vergüenza, y todas esas cosas no hacen más que angustiar profundamente y enfermar la psiquis de la persona, enfermarlos emocionalmente, dándoles una mala vida albergando esos pensamientos negativos, y obviamente no pueden ser felices, y Dios no quiere que ninguna de sus criaturas viva en la infelicidad. Dios ha creado al hombre para que viva feliz. Si el hombre no vive feliz es porque obviamente hay un enemigo que provoca esa infelicidad. Todos sabemos, Jesús lo identificó, que Satanás, nuestro enemigo, vino para matar, robar, destruir. Él es el que trae desgracia sobre los hombres, pero especialmente cuando se le da la oportunidad de hacerlo. El esposo de esta mujer cometió un error. A pesar de que era un discípulo de Eliseo, fíjese que era alguien que no desconocía las reglas de la palabra de Dios. Era alguien que era instruido por Eliseo, era un profeta, un siervo de Dios que obviamente conocía la palabra porque había sido también discípulo de Elías. Y entonces él era bien instruido en las cosas de Dios. Y eso lo comunicaba, lo transmitía. Ahora, este hombre obviamente no aprendió bien, ¿verdad? Como a veces hay quienes no aprenden bien las cosas de Dios. A pesar de escuchar múltiples veces, ¿verdad?, los consejos de la Escritura, de las amonestaciones, en fin, las advertencias que la Biblia nos da para que nosotros no tengamos que atravesar situaciones difíciles. Sería muy larga la historia de contarle yo, por ejemplo, infinidad de casos de personas, de hermanos, que me ha tocado estar hablando de este tipo de cosas, a los cuales a veces piden un consejo o piden algún tipo de ayuda, y bueno, uno les da lo que el Señor le puede alcanzar, ¿verdad? Y siempre les digo, si usted pide un consejo, sepa de que yo le voy a decir lo que veo, le voy a decir la verdad. Yo no le voy a palmear la espalda a usted, yo le voy a hacer un halago. Si yo veo que hay algo que es incorrecto, se lo voy a decir. Si veo que hay algo que le va a beneficiar, también se lo voy a decir. Pero si hay algo que no le beneficia, mi deber es decirle a usted que usted está en peligro, que usted está en esta situación, para que usted esté advertido y abandone esa manera improcedente de actuar, ¿verdad? Porque lamentablemente cometemos todos errores en nuestra vida. Amén. Ahora, el tema es que muchas personas, a veces cuando acuden a un consejo o acuden a un tipo de ayuda de carácter espiritual, entonces lo que sucede es que ellos están esperando oír lo que ellos quieren oír, ¿sí? Y entonces usted ve de que no es eso lo que tiene que decirles, entonces le dicen lo contrario y se terminan enojando. Entonces mejor ni pregunten, ¿no? Entonces, pero yo siempre le voy a decir la verdad, o por lo menos lo que yo pienso, lo que yo veo, ¿sí? Lo que yo veo. Después, cada quien saca sus conclusiones y toma sus propias decisiones, porque de eso se trata. Nosotros somos seres independientes que, a pesar de formar parte de la iglesia, ya sea el pastor o cualquiera de las personas que están a cargo en el ministerio de la iglesia, no tienen ningún tipo de autoridad mayor que la de enseñar, la de predicar, y no la de ser amos y señores de la congregación. Me estoy explicando, hermanos. No puedo yo ordenar matrimonios, como yo sé que hay congregaciones que así lo hacen. Viene el pastor y le dicen a una persona, le dicen, bueno, el Señor te da por esposa a la hermana fulana.
¡Wow! ¿No? ¿Cómo? Entonces, o viceversa, o el Señor te da por esposo al hermano fulano, ¿sí? Y ese tipo de cosas han creado algunos abusos en las congregaciones y situaciones muy difíciles de compatibilizar, y en nombre de que no toquéis al ungido de Dios, ¿verdad? Cuando toma una decisión de ese tipo, porque es el ungido de Dios y entonces no hay que tocarlo. Y claro que no hay que tocarlo, ni tampoco hay que maltratar a nadie, ni al pastor, ni a los hermanos, pero uno no tiene por qué obedecer una barbaridad. Me estoy explicando, hermano. Amén. Entonces, los consejos son consejos que nacen del criterio que tiene la persona que los da en base a su experiencia y a su conocimiento, especialmente de la palabra de Dios. Entonces uno tiene toda la libertad de tomarlo, llevarlo a cabo o rechazarlo. Entonces, lo mismo es para ustedes ahora que están escuchando esto. Si en alguna oportunidad ustedes ven que lo que se predicó aquí es algo que contraría sus principios, sus puntos de vista, sus opiniones, bueno, usted tiene toda la libertad de tomarlo o tiene toda la libertad de dejarlo a un costado. El apóstol Pablo dice: retener lo bueno, desechar lo malo. Amén. Por eso nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Eso no tenemos que dejarlo acreditado a alguien por sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios o nuestros hogares. No puede venir un tercero, ¿verdad?, a nuestro matrimonio y decirnos qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Sí nos pueden dar consejos como educar a nuestros hijos, etc. Pero nadie puede darnos una orden. ¿Me explico, hermano? Yo no estoy aquí para darle órdenes a usted. Y yo creo que ninguno tiene el derecho y la autoridad para dar órdenes. En principio porque el director de la orquesta es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Los pastores, los evangelistas, los ministerios, los 5 ministerios que son apóstoles, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores y maestros, entonces están establecidos para darle crecimiento y edificación a la iglesia, pero no para dirigirla a la iglesia. El director de la iglesia, el que guía, el que aconseja, es el Espíritu Santo de Dios, y Él es alguien que hace bien su trabajo. Amén. Tenga confianza, por eso existe el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el tema es aquí. Este hombre no tomó, ¿verdad?, en cuenta quizás las enseñanzas del profeta Eliseo, se endeudó. No nos endeudemos, hermano. Amén. Sepamos cómo administrar nuestros dineros. Esto es muy importante, un principio básico y fundamental. El dinero, hablamos el domingo pasado acerca del dinero, para muchos es un ídolo, ¿sí? Un ídolo. A veces criticamos a la idolatría en la organización de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque ellos se inclinan ante estatuas, objetos, etcétera, santos, ¿verdad? Y eso se llama idolatría, pero no nos damos cuenta que a veces podemos idolatrar al dinero. Podemos idolatrar nuestros trabajos, y eso es idolatría también. ¿Amén? Y es tan grave como idolatrar lo que el católico apostólico romano idolatra, ¿sí? Le da culto, le da reverencia a imágenes, a yesos, objetos de madera, de metal, ¿sí? Y entonces ellos creen que de esa manera están honrando a Dios. Pero nada más lejos de eso, porque a lo largo de las Escrituras se condena estas cosas. El martes estuvimos hablando un poco de eso, acerca de la idolatría, ¿sí? Ahora el tema es que cuando nosotros idolatramos algo, entonces eso pasa a gobernar nuestra vida. Si el dinero nos gobierna, estoy seguro que aquí nadie tiene objetos de cultos religiosos. Nadie guarda talismanes que les dio un brujo. Acá hemos tenido gente que ha entregado todos esos objetos, cosas, cuando se convirtieron. Gente que acudía a
la brujería, a los parapsicólogos, y les daban objetos y cosas para que ellos tuvieran suerte, para que les vaya bien, para que tuvieran salud, trabajo, para hacer volver al ser querido que se había ido, en fin, un montón de pavadas, ¿verdad? Pero sin embargo, todo eso le daban un talismán y claro, le sacaban el dinero, ¿no? Le sacaban el dinero. ¿Por qué? Porque la gente en su desesperación a veces busca paliar sus necesidades o sus problemas, apelando a eso, que lo va a llevar a algo más profundo, a una angustia mayor. Otro día vamos a hablar de eso. Pero ahora nos damos cuenta de la angustia de esta mujer. El marido cometió un error y ahora la mujer lo estaba pagando. ¿Por qué? Porque le iban a quitar a 2 de sus hijos. Va por un consejo y entonces el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? Nosotros, cuando queremos un milagro de parte de Dios, tenemos que tener algo. Pero pastor, si a veces no tengo nada, ten la seguridad que si estás en la necesidad de un milagro, algo tienes. Para cada necesidad hay respuesta, hermano querido. Para cada necesidad hay una provisión de parte de Dios. Para cada necesidad que se requiera de un milagro, yo te puedo asegurar de que el milagro ya está provisto. Pero Dios nos va a requerir algo a nosotros. Aunque nosotros pensemos que no tenemos nada, entonces nos vamos a dar cuenta, guiados por el Espíritu Santo, que sí tenemos algo. Como le pasó a esta mujer, cuando el profeta le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Entonces la mujer le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Para ella no tenía nada. Para ella no había nada de valor. Ella no tenía dinero. Ella no tenía ninguna cosa que pudiera, una joya que pudiera vender, etc. Le dijo: sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Algo casi, podríamos decir, insignificante. Con una vasija de aceite no se hacía mucho, ¿sí? Sin embargo, cuando Dios nos pide que le demos algo, porque más que parezca insignificante, Dios nos va a mostrar qué es lo que necesita de parte nuestra, porque no importa el valor de lo que nos pida, no importa si a nosotros nos parece que es mucho o muy poco. Lo que Dios quiere despertar en nosotros es la fe. Amén. Por eso, para esta mujer a lo mejor eso era insignificante, pero para Dios no era insignificante, porque para Dios era algo que sí ella tenía y no lo sabía que lo tenía. Y cuando nosotros venimos a la casa del Señor por una necesidad, tenemos que darnos cuenta de que hay algo en nosotros que Dios ya nos ha dado. Esa vasija de aceite, ella la tenía, no sabemos desde cuándo, ni cuánto tiempo, ni cómo lo había obtenido, pero sí estaba allí en su casa. Como también nosotros no sabemos, cuando tenemos una necesidad, de dónde va a venir la provisión, pero Dios nos va a mostrar que si hay algo que nosotros tenemos y nos va a mostrar de que eso que nosotros tenemos va a ser la solución a la necesidad que tenemos. O sea, la solución no está lejos de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? La solución probablemente está dentro nuestro. La solución a todos nuestros problemas está en nosotros, especialmente si un día le hemos dado oído a la palabra de Dios. Cuando nosotros le damos oído a la palabra de Dios, dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que si nosotros oímos la palabra de Dios, pasa mucho más de lo que a nosotros nos parece. Usted está escuchando esto ahora y usted se va con esta palabra a su hogar, pero de repente pasa un año y usted dice: bueno, esa palabra que yo oí un día de mucho no me sirvió. Sin embargo, usted lo atesoró y en un año, un mes, un día, unas semanas o un tiempo que pase, usted se va a dar cuenta que esa palabra que escuchó es la solución a sus problemas. Amén. Alguien me dijo, que por cierto se congregaba en esta iglesia,
por X motivo lo llevé a su casa, que había comprado recientemente. Entonces, me dice, esta es la casa que me compré. Qué bien, le digo, gloria a Dios. Y era una persona que diezmaba siempre. Siempre diezmaba él. No quiero hacer la historia larga, pero de repente, por X situación, entonces dejó de congregarse. Y pasaba un poco por ahí, un reclamo, ¿verdad? De que por qué tenía que venir a entregar los diezmos a la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, y cuando él me dijo de esa manera, yo noté que había como algún reproche de decir, yo diezmé tanto tiempo y no tenía casa. Pero cuando dejé de diezmar por no ir a la iglesia, me compré mi casa. Tengo que entender de que esto que le estoy contando, yo lo sentí así en ese momento, ¿no? Y entonces el Señor me puso esta lucecita para darle a él y decirle, mira hermano, gracias a que vos diezmaste, hoy pudiste comprar la casa. Porque a veces pensamos que cuando diezmamos, inmediatamente al otro día Dios nos va a bendecir con algo, nos va a dar una prosperidad inmediata. ¿Me explico? Pero a veces no pasa así. Y a veces pasa tiempo y ahí vemos la mano de Dios tenderse, porque Dios no se olvida de nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Dios no se olvida, hermano. En la computadora de Dios está todo lo que usted hizo para Él, todo lo que usted le dio al Señor, porque usted lo dio para la obra de Dios. Entonces, se quedó él. Claro, él era una persona que yo sé que él tiene fe, pero el tema es que por ciertas circunstancias, repito, que yo no voy a mencionar, entonces él dejó de congregarse y dejó de diezmar. Entonces, pensando, el enemigo lo engañó y le dijo o le hizo sentir de que ahora sí, ¿viste? Como le decían a lo mejor en su casa. Le decían, ¿para qué tú vas ahí? Estás diezmando y ahí estás de pobre siempre. Pero no, llega el momento en que Dios va a recompensar lo que dimos con fe. Créalo, porque es así, hermano querido. Yo lo he vivido también. Tengo historias personales, pero estaríamos toda la tarde aquí. Entonces, el tema es que Dios nos bendice cuando nosotros damos algo con fe. Esta mujer tenía algo muy valioso que ella no sabía que lo tenía. Tenía una vasija de aceite. Nosotros sabemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo en la Escritura. Amén. Símbolo del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos algo de parte de Dios, tenemos mucho. ¿Por qué? Porque esa va a ser la solución a nuestros problemas. Aquí esta mujer, allí, vio la mano de Dios, de qué manera obró en ella, que esa vasija de aceite era la solución a sus problemas. Y no la tenía lejos, no la tenía un vecino, no la tenía esa vasija de aceite, no la tenía que comprar, no tenía que ir a buscarla a ningún lado, no tenía que ir al templo, no, la tenía ahí. ¿Sí? Como tiene usted algo que atesoró en su corazón de parte de Dios. Amén. Usted, si es un oyente con fe en la palabra de Dios, usted tiene atesorando algo muy valioso dentro suyo. Amén. Créame que yo este libro lo odiaba cuando no era cristiano. Para mí era insignificante, no me decía nada. Yo arrancaba las hojas de una Biblia y me armaba cigarritos. Cuando no era cristiano, porque me parecía un libro insulso. Un día abrí justo las genealogías y dije, no, mi mamá me dejaba, ¿verdad? Una Biblia. Decía, pero este es un libro de viejos. Esto no sirve para nada. ¿No? Y entonces, y yo era así de atrevido y se lo decía a la gente también. Y entonces,
Claro que me arrepentí de ese pecado, me di cuenta de lo necio que yo había vivido, la necedad que vivía. ¿Por qué? Porque hubo una palabra a mí que la escuché cuando yo era niño. Yo fui un año a una iglesia donde empezó a ir mi mamá cuando tenía 10 años de edad hasta los 11 años. Yo iba a jugar a la pelota a esa iglesia, jugar fútbol porque esa era mi pasión. En esa iglesia le daban un premio a los niños que se memorizaban mucho de la Biblia, y yo memoricé todos los libros de la Biblia porque quería ganarme el premio. Y nunca me los olvidé, a pesar de que yo no fui más ni creía en Dios, yo era ateo, pero yo nunca me olvidé los libros de la Biblia. Jamás. Nunca se me fue de mi mente. Y otra palabra que también un día escuché que había un coro que decía: Él es la rosa de Sarón. No sé si lo escuchó, viejísimo ese coro. Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Él es Jesús, mi Salvador. Perdóneme mi tono, no canto muy bien, pero era algo así. Y la rosa de Sarón, ¿no? Nunca se me olvidó eso, y sabía que era Jesús. A pesar yo de estar en las tinieblas, en la oscuridad, a veces surgía eso en mi mente. Esa era mi vasija de aceite. Me estoy explicando, hermano. Amén. Jesús es el Salvador. No hay otro que nos pueda salvar. Yo no lo entendía, yo estaba ciego, pero eso muchas veces surgía en mi mente, desde mi corazón, y me llevaba a reflexionar de la vida que estaba llevando, y me daba cuenta de que yo era un miserable. Era una basura, una porquería de gente. Porque todas esas cosas, hermano, que yo había escuchado en ese tiempo, que casi no ponía atención. Yo que los niños a veces dicen, los niños no entienden nada. No entienden. Entienden, escuchan todo lo que nosotros hablamos. Ellos ponen oído. Por eso usted tiene que ser luz a sus hijos, porque ellos sí entienden, sí disciernen, ¿sí? Disciernen más un niño que un adulto a veces. Discierne más un bebé en el vientre de su madre que una persona mayor. ¿Recuerdan? No sé por qué digo esto, pero ¿recuerdan a cuando Elizabeth fue a visitar a María? O María fue, a visitar a Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista. Y entonces cuando 6 meses tenía de embarazo Elizabeth y 3 meses de embarazo María, dice la Escritura que el bebé en el vientre de Elizabeth saltó. ¿Por qué saltó? Porque estaba en presencia del Señor Jesús, que estaba en el vientre de María. ¿Se da cuenta que aún lo que el mundo despectivamente dice un feto tiene discernimiento? Amén. ¿Y cómo pudo percibir? Sin ver, sino percibir espiritualmente, porque un espíritu percibe otro espíritu. Amén. Y entonces, el que luego fue Juan el Bautista, percibió en el vientre de su madre que el que estaba allí era el Salvador. Entonces, nos damos cuenta de que una criatura, un niño, tiene los sentidos espirituales desarrollados mucho más que cualquier adulto. ¿Por qué? Porque en la medida que el niño va creciendo va perdiendo los sentidos espirituales, porque empiezan a desarrollar los sentidos propios del ser humano, que son 5, ¿verdad? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Así es como nuestra alma conoce el mundo exterior. ¿Sí? Son los 5 sentidos que tenemos los seres humanos. Pero también está el sentido del espíritu. Y los niños lo van perdiendo porque van desarrollando estos sentidos naturales. O sea que lo sobrenatural se puede no perder, pero sí se puede limitar
cuando nosotros le damos supremacía o prioridad a los sentidos del alma naturales. Amén. En la medida que usted confía más en lo que ven sus ojos, en la medida que usted confía más en lo que escucha con sus oídos, en la medida que usted confía más en las cosas que le rodean a usted, usted va a empezar a dejar de confiar en las promesas de Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Gloria a Dios. Entonces, esta mujer no percibió ella que tenía algo muy valioso en su casa, una vasija de aceite, pero sí lo percibió el profeta, porque él era un hombre espiritual. Él podía darse cuenta de estas realidades espirituales. ¿Sí? Eliseo era un hombre de Dios. Entonces le dijo, bueno, toma esa vasija y busca otras vasijas vacías y empieza a llenarlas. Y busca vasijas no pocas, porque en la medida que vayan trayendo tus hijos vasijas, se van a llenar con aceite. Entonces, esta mujer así lo hizo. Pero ahí vemos la importancia de tener algo de Dios en nuestra vida, de quedarnos con algo. Cuando usted viene a esta reunión, cuando viene a escuchar la palabra, usted busque, esté atento a ver de qué manera Dios le está hablando, qué es lo que puede a usted atesorar y guardar en su corazón. Porque con seguridad, si usted lo guarda allí y eso permanece, va a llegar el momento que eso va a ser el recurso que lo va a sacar de usted de un problema. Amén. Usted cuando escucha una palabra de esa no se la olvida más. Nunca más se le olvida. Yo he escuchado palabras, ¿verdad? Desde que me convertí especialmente, le estoy mencionando esas palabras que a mí me quedaron. Entonces, pero que luego me daba cuenta de que yo no me olvidaba esas prédicas. No me olvidaba esas palabras. He ido a predicar a algunas iglesias, ¿verdad? En donde iba una vez, por ejemplo, y pasaban 5 o 6 años y volvía y alguien me decía, hermano, usted sabe que yo me acuerdo de lo que usted predicó cuando vino aquella vez. Y yo ya no sabía. Y él no. Él se acordaba perfectamente el tema y me lo describía. Entonces, a mí me daba la pauta de eso, que lo que había hablado sí era de carácter espiritual, porque esa persona sí lo pudo retener en su espíritu. Y de eso se trata. Eso es lo importante. Porque si no, no tendría ningún sentido estar aquí solo recibiendo información, sin recibir una palabra rema de parte de Dios, que esa es la que se anida en nuestro espíritu. Amén. Estaríamos perdiendo el tiempo, hermano, como pierde mucha gente cuando sencillamente acudan a una reunión y bueno, yo les puedo mostrar un montón de información aquí, los planetas, el universo, ¿verdad? Leyes físicas, podemos hablar de un montón de temas y cosas, de naciones, porque sí, porque la profecía dice que Gog es Rusia y que esto, y un montón de información, ¿verdad? Y que no, que entonces que Irán es en la profecía bíblica y un montón de conflictos, bla, 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 bla. Y usted dice, estas cosas. Pues no le edificó nada. Es pura información. ¿Me estoy explicando, hermano? Es información. Esa información usted la obtiene en el Google, va a una biblioteca, usted la obtiene de cualquier forma. Información. Nosotros tenemos que procurar alimentar nuestro espíritu. Nuestra mente está saturada de información, porque usted mira los noticieros, porque usted escucha la radio, porque usted lee el periódico. Esas cosas ya no se usan tanto. Usted agarra el celular y ahí está toda la información que requiere hoy enterarse. Bueno, estamos saturados de información. La información no nos va a salvar a nosotros. Amén. ¿Qué es lo que nos salva? Una palabra rema de parte de Dios. ¿Qué es lo que nos bendice? ¿Qué es lo que va a estar obrando a nuestro favor? Esa palabra que es atesorada en nuestro espíritu. Recuerde que usted tiene un espíritu que tiene que alimentar. Amén. Amén. Entonces, para alimentar la carne, ahora comemos ahí las flautas,
¿sí? Para alimentar el alma hay algunos medios, ¿verdad? Que hay sanas cosas para alimentar nuestra alma, emociones sanas, ¿sí? Y para alimentar nuestro espíritu, solo la palabra rema de Dios. Así que eso es muy importante. Algo tenemos, una vasija de aceite. Vamos a mirar algo más, creo que tenemos tiempo. Le invito a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer el verso. Hebreos capítulo 1. Hay varios versos para leer, pero vamos a leer el 9. Gloria a Dios. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Seguimos leyendo el verso 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Sí? Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Eterno, ese es el eterno Dios. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando acerca de los ángeles aquí. Pero aquí vemos que Dios, el Eterno, le ha dado una posición mayor a su Hijo, porque de eso se está hablando. El verso 5 lo voy a leer, fíjese lo que dice el Hebreos capítulo 1, el verso 5, dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Otra vez repite esta pregunta: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, el verso que comenzamos a leer, el verso 9, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Óleo es aceite. O sea, el Padre ungió al Hijo con óleo, con aceite de alegría. El aceite que estamos hablando, que no es más ni menos que el Espíritu de Dios. Amén. Ahí tenemos que cuando alguien guarda ese aceite, no le falta la alegría, no le falta el gozo, no le falta la paz, no le falta la felicidad. Amén. Aquí el Señor Jesús, el Hijo de Dios, dice la Escritura: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, qué importante darnos cuenta de que en la persona de Jesús nosotros tenemos la alegría. Amén. Tenemos a nuestro Padre Celestial, el Creador de todas las cosas. Y lo vuelvo a repetir. Dice: mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. O sea, Dios dio a su Hijo a favor nuestro. Eso es amor. Amén. Lo entregó. El tener esta palabra en nosotros nos va a dar entonces todo lo que nosotros necesitamos. Necesitamos ese óleo de alegría, ese aceite,
esa vasija que encontró la mujer en su casa, ¿sí? Y que le proveyó la solución a sus problemas, la tenemos aquí en la persona de Jesús. Amén. Así que ahí vemos entonces el origen, ¿verdad?, de lo que es realmente la unción de Dios. La palabra unción se describe como la habilidad, capacidad o poder dada por Dios al creyente para la obra del ministerio. Pero no solamente para la obra del ministerio, nosotros necesitamos la unción de Dios para todo. Sin unción no podríamos vivir en paz y en felicidad. ¿Por qué hay tanta angustia a veces en la vida de muchos cristianos? ¿Por qué hay infelicidad? ¿Por qué hay tantas cosas que lo llevan a sufrir? La falta de unción, la falta del óleo, la falta del aceite. Y no porque no lo tengan, sino que no saben que lo tienen. No hay peor ignorancia, perdónenme la expresión, para algunos puede ser muy fuerte, pero ignorancia es desconocer algo. No hay peor ignorancia que no saber que somos millonarios cuando tenemos los millones. Pensar que somos pobres. Esta mujer pensaba que ella era pobre. Sin embargo, el profeta le da una palabra ungida. ¿Qué tienes en tu casa? Una vasija de aceite. Nada tiene tu sierva en su casa. No le parece insignificante. Sin embargo, ahí estaba la solución al problema. Amén. Amén. Gloria a Dios. Claro, estamos hablando de aspectos espirituales. Y nosotros queremos resolver todas las cosas con dinero. Humanamente hablando, el ser humano cree que el dinero, el Dios de este siglo, el amor al dinero es raíz de todos los males, dice la Escritura, como dijimos el domingo pasado. Entonces la gente busca dinero porque cree que ahí está la solución. No, hermano querido. La solución no es el dinero. La solución no es la posición social. La solución no es la posición que tengamos aquí con papeles o sin papeles. La solución no es tener una casa, todo dar. La solución no es tener el último carro del año. La solución no es tener muchas cosas en nuestro haber. La solución no es tener una gruesa cuenta bancaria. La solución es Cristo Jesús. Él es la solución. Amén. Cuando usted se da cuenta de que ahí está toda la riqueza, usted no quiere otra cosa más que eso. Amén. Usted se enamora de eso. Usted quiere estar siempre con el Señor. Por eso, hoy estábamos hablando de que lo que nos falta a veces es el amor al Señor. Porque cuando nos enamoramos del Señor queremos estar en presencia del siempre. Queremos servirle, queremos atender las reuniones. Ya nos importa comer la carne asada, no nos importa las entretenciones de este mundo. ¿Sí? Ah, no, un día me dijo un hermano, pero pastor, acá el verano es corto. Hay que aprovechar. Porque después viene el frío y que uno no puede salir a ningún lado. Y después tampoco vienen a la iglesia porque hace demasiada nieve, demasiado frío y en fin. ¿No? Entonces el tema es que nunca van a dar las cosas en las circunstancias que nos toca vivir para que nosotros nos enamoremos realmente de Dios, porque las circunstancias no nos van a llevar a enamorarnos del Señor Jesús. ¿Sabe qué es lo que nos lleva a enamorarnos del Señor Jesús? Darnos cuenta de nuestra necesidad. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad, vemos que el dinero no puede suplir. El dinero no sana un cáncer. ¿Sana un cáncer el dinero? A alguno le puede funcionar un tratamiento muy novedoso, pero nadie le asegura nada. Hay gente que gasta fortunas para sanarse de distintas enfermedades. Hay gente que gasta dinero porque tiene mucho dinero y confían en el dinero. Y van especialistas a Europa, y van especialistas allí, allá. Otros van a los brujos por aquí, van por allá y les sacan los dineros. El dinero no sirvió de nada.
Porque no se trata de dinero, se trata de tener la solución. Y la única solución para el ser humano es Cristo Jesús. Amén. Nosotros tenemos que tenerlo de primera mano en nuestra vida. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Lo primero que tenemos que vivir. Lo primero que tenemos que disfrutar. ¿Sabe qué profunda paz trae disfrutar al Señor Jesús? Cuando aprendemos a disfrutar al Señor Jesús, no nos aburrimos cuando el predicador se pone pesado en la iglesia. Como yo, por ejemplo. El pastor estuvo pesado. No, terminaba más. No mira el reloj. Tengo hambre, están las flautas ahí calientes. Pero no, querido hermano. Llenemos nuestro espíritu primero de la palabra de Dios. Después va a venir lo demás. No se preocupe, porque si los pájaros tienen su alimento y los lirios del valle se visten como se visten, porque es Dios que los viste, es porque Dios alimenta a los pájaros, es porque Dios provee para todos. ¿Cómo no va a proveer para usted, para mí, para todos nosotros, que somos personas de fe? Amén. Si usted se considera una persona de fe, no se tiene que preocupar por nada. Solo tiene que asegurarse de la vasija de aceite. Y para poder nosotros hacer que la vasija de aceite cumpla su cometido y su propósito, nosotros lo tenemos que dar. Lo tenemos que vertir. Porque ¿de qué me sirve a mí venir aquí domingo tras domingo, reunión tras reunión, atesorar información, atesorar un montón, el aceite divino? ¿Sí? Pero después no darlo a nadie. Llenarme, ser un obeso espiritual, llenarme de palabras. Y hay tantas cosas maravillosas en la Biblia, hay tanta palabra hermosa, que nos pensaríamos, le va a empalagar el azúcar. Pero coma la palabra de Dios y usted no se va a aburrir. Encuéntrele el gusto a la palabra. Llénese del aceite de Dios. Disfrute de la presencia de Dios. Cuando viene a la casa del Señor, adore a Dios. No esté expectante por lo que hacen los demás. Levanta aquel la mano, y porque hay el pastor o el que dirige dice, levanten la mano, hermano, y veo que muchos no levantan. Usted no se preocupe. El que no levanta la mano, el que no abre la boca, él se está perdiendo una bendición. No la pierda usted. Amén. Eso es muy importante. Hay muchas personas que pierden la bendición. ¿Por qué? Porque la vasija de aceite ocupa ese lugar y no permiten que nada más entre, porque están llenos, muy llenos ellos de sí mismos. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, hay una ley en la física que si usted quiere llenar un vacío, lo puede llenar usted con algo mientras el vacío existe, pero cuando ya terminó de llenarse ese vacío, ya no entra más nada. ¿Me explico? Entonces, para poder entrar a otra cosa, usted tiene que sacar de una vasija, de un vaso, de una jarra, lo que hay para poder verter algo nuevo. Con las cosas de Dios pasa un poco así también. Lo que nosotros recibimos tenemos que dárselo a alguien. Amén. ¿Y cómo hago, pastor, para darle a alguien? Pues salga corriendo de acá y vaya y predique lo que escuchó ahora aquí. Predíqueselo a alguien. No tiene que decir esto es lo que dijo el pastor. No. Usted lo recibió de primera mano, no del pastor ni del evangelista. Usted lo recibió del Espíritu de Dios. Es suyo. ¿Cuántos alaban a Dios? Un día alguien me dijo, mire, usted sabe que escuché una prédica
que usted dio y la dijo un hermano así, así. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es el problema? No, que se copió. Ojalá se copie todo el mundo. Ojalá se copie todo el mundo. Ojalá se copie usted, hermano. Salga a predicar lo que escuchó. Salga a predicar de Cristo Jesús. Vacíese de todo eso, porque cuando nos vaciamos, ahí es donde se echa más y más aceite, y la fuente inagotable de Dios nunca va a permitir que escasee aceite en nuestra casa. Amén. Salga a predicar el Evangelio. Háblelo a su vecino, hable a su familiar, aquel que quizás que le resiste a usted, que no quiere oír una palabra de usted, con más deseo, con más ímpetu, háblele a esa persona. No se desanime. Amén. No se desanime usted, porque a veces pensamos, oh, ya le hablé tanto y siempre se resistió, nunca quiso saber nada de Dios. Sigue intentando. Va a llegar el momento de Dios para esa vida. Y cuando llegue ese momento, esa palabra se hace irresistible. Crea que la palabra tiene ese poder. Amén. La palabra de Dios es irresistible. Llega un momento en que el más duro corazón se derrite. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca, dice el Señor? Claro, la palabra de Dios es como un martillo que quebranta el corazón más duro. Derrite lo que no puede derretir nada ni nadie, pero ahí es el poder de la palabra. Amén. Entonces, vierta lo que recibe de parte de Dios en los demás. Sale de aquí, en la semana tiene oportunidad. Tómese la oportunidad de transmitir algo de Dios a los demás. Compañero de trabajo, familiar, amigo. Que no le dé pena alguna de hablar de Cristo Jesús, porque usted no está hablando de una religión. Amén. Que no le engañen los demonios, el diablo, diciéndole, no, ¿qué vas a hacerte el religioso o la religiosa, hablando ahí? Usted no está siendo una persona religiosa ni religioso. Usted sencillamente está manifestando la mujer nueva, el hombre nuevo que hay en usted. ¿Me explico? Si usted ha sido cambiado por Dios, hay alguien que ha nacido de nuevo, hay algo nuevo en usted. Lo tiene que dar a conocer. Amén. Amén. Délo a conocer. No tema el que dirán. ¿Por qué? Porque Satanás tiene muchos argumentos para las personas y las personas se ríen a veces cuando usted le predica. Nunca me olvido, vivía en Canadá, con esto termino, y entonces un señor dueño de una farma, de un invernadero, ¿no? Ahí vienen personas de México especialmente a trabajar legalmente, 6 meses, 9 meses en el año, tienen todos los derechos y le pagan lo que marca la ley ahí. Pero este hombre, un italiano, era el dueño de esa farma, nos mandó a llamar para que le prediquemos a esa gente que trabajaba ahí. ¿Por qué? Porque los días lunes no iban a trabajar. Bueno, usted ya sabe por qué. Entonces, nos dijo, en italiano nos habló, nos dijo que ustedes hablan español. Entonces, predíquele a esta gente. Esto fue aquí en la ciudad de Limington, no sé si usted conoce Limington, sí. Es una ciudad pequeña, pero todos los años vienen entre 9.000 y 11.000 mexicanos a trabajar ahí. Dan 6 meses, 9 meses, se vuelven, después si el dueño de la farma, el patrón, los vuelve a llamar, ellos vuelven. Entonces, este hombre tenía ese problemita. Y juntó él, en un salón ahí que él tenía, juntó un buen grupo, unos 40, 50 personas, de la gente que trabajaba ahí. Eran todos de México, todos hombres.
Y yo fui con unos hermanos, con guitarra, un acordeoncito, medio otro hermano. Y entonces, y estaban los hermanos que yo fui como medio, le digo, ¿qué le pasa, hermano? No, estaba como apichonado, no sé si me explico el término, porque claro, se reían, se burlaban ahí, qué sé yo, que la guitarra, que esto. Le digo, no, hermano, tranquilo, ustedes toquen ahí. Bueno, empezamos a cantar unos coros, se reían, se daban codazos entre ellos. Y entonces el enemigo viene y te habla, no te van a escuchar. Ellos están en otra onda. Y yo ya conozco esa voz del enemigo porque te quiere desanimar. Entonces me tocó el momento de abrir la Biblia, no sé qué leí, y empecé a hablar. Y hablar, y hablar, y hablar. Y llegó un momento que estaban todos llorando. Los que se burlaban, que se pegaban codazos entre ellos, yo los veía y lo hacían. De repente estaban abrazados, hermanos, tocados por el Espíritu Santo. Entonces me di cuenta de que sí, la palabra es importante, cierto conocimiento es importante, pero lo más importante es el aceite de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que toca a las personas. Se hace irresistible el poder del Espíritu de Dios. La palabra, cuando va ungida de esa manera, entonces se hace irresistible. El corazón no lo resiste, por más duro que sea. La ansia que tiene comunicar la palabra. Esa palabra que usted tiene es muy importante. Ese es el aceite de Dios. No lo tenga en poco. Esas personas necesitan oír. Vivimos en un mundo desesperado. Hay gente que tiene apariencia de gozo, de alegría. Usted le dice, ¿cómo está? Muy bien. Están destruidos por dentro. No están bien. Usted lo puede percibir en sus miradas. Usted lo puede percibir en la manera que se conducen, que hablan. Aunque se ponen firmes, duros cuando usted le habla, ¿verdad? Y quieren demostrar de que sí, están íntegros. Que ellos no necesitan de Dios, que no necesitan de nada ni de nadie. No necesitan que usted les dé un consejo ni le diga nada. Ellos no necesitan de usted, no necesitan de la Biblia, no necesitan de Jesús, no necesitan nada de nadie. Pero cuando la palabra los toca, se dan cuenta que se derriten como una cera. ¿Por qué? Porque la palabra les quema, hermano. Les quema el alma. Necesitan oír esa palabra. Pero el mundo moderno que vivimos, claro, la gente tiene tantas cosas que oír. Hay tantas opciones. Está el parque, está el cine, están los campos de deporte. En verano están las albercas. Ya se pusieron contentos. Están las carnes asadas. ¿Sí? Las carnes asadas. ¿No? Bueno. Estás a dieta por eso. ¿Están qué? ¿Los qué? Los tamales. ¿Sí? Todo eso es importante, no voy a decir que no. Pero nada puede superar al valor que tiene el Espíritu de Dios. Y créame que la palabra es espíritu. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Entonces, cada vez que usted escucha la palabra de Dios, no es que escuchó una frase más. Escuchó una palabra de Dios. Escuchó espíritu. Recibió espíritu de Dios. Amén. Qué importante es eso. No pierda usted la oportunidad de ser un canal de bendición para otros. Salga de aquí y busque la oportunidad, hermano. Vaya a un mercado y va a haber un montón de gente oprimida por el diablo. A veces yo voy al mercado, llevo unos folletos. Y cuando veo a alguien así, y este habla español, pues compra tortilla.
Entonces, veo que, bueno, le digo, ¿habla español? Sí. Le invito a recibir este folletito. ¿De qué es? Despectivamente. De algo muy importante. Habla de Jesucristo, el que me cambió la vida a mí y que lo puede hacer con usted. Porque estoy seguro que usted tiene algún problemita en la vida, ¿o no? Bueno, ¿quién no tiene, no? Así dice la gente, ¿quién no tiene? La vida es un cúmulo de problemas. No hay nadie que no tenga a Dios y sea feliz, hermano. No lo crea. No es feliz él ni puede hacer feliz a nadie. No crea que si hay alguien que no tiene a Dios va a ser feliz a alguien. Bueno, pero me habló tan bonito, pastor, que me convenció. ¿Qué te prometió? ¿Que ibas a ser feliz? Si eres un infeliz. Me estoy explicando, hermano. El que no tiene a Dios no puede hacer feliz a nadie. Porque él o ella no es feliz. Entonces, tengamos presente esto, que el único que es feliz y realmente feliz es el que tiene a Cristo en el corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie porque la hora ha pasado. Gloria a Dios. Pero yo quiero que usted comprenda esto, mi querido hermano. Que usted tiene algo de parte de Dios. Nunca piense que no tiene nada. Nunca piense que es demasiado pobre para darle algo a alguien. Quizás no tiene plata ni oro como no tenía Pedro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Le dio lo que tenía. Aceite, palabra, esperanza, fe. Amén. Sabía Pedro que plata y oro no tenía, pero sabía lo que tenía. Sabía lo que tenía. ¿Sabemos nosotros lo que tenemos? Si sabemos lo que tenemos, no vivamos una vida mediocre. ¿Me explico con lo de mediocre? No le va a conducir a nada la mediocridad. Siempre va a ser una persona infeliz. Infeliz. La felicidad no es para los mediocres. La felicidad es para los que valientes, que arrebatan las bendiciones de Dios. ¿Saben quiénes son ellos? Los que creen. Amén. Los que creen arrebatan la bendición. Los que creen dicen, sí, yo tengo algo y lo voy a dar. Porque es lo más valioso que tengo, es la palabra. Lo más valioso que tenemos es eso. Quizá usted no le pueda dar un plato de comida a alguien, no sé si lo puede hacer mejor. No le puede vestir a alguien, no sé si lo puede hacer mejor. Quizás no le puede dar alojamiento a alguien, no sé si lo puede hacer mejor. Pero una cosa sí debe de saber, que si tiene una palabra de parte de Dios, no la regatee, no la estorbe, que fluya esa palabra de su vida, déla a quien sea que se... A veces no sabemos, pero la persona que se para delante de nuestro, se paró delante de nuestro por un propósito de Dios. No hay casualidades. Así como no hay casualidad de que usted esté aquí el día de hoy, no es casualidad. No existe la casualidad. Es porque Dios tiene un plan, tiene un propósito. Amén. No hay casualidad. Todo está regido por la mano de Dios. Tenemos que creerlo así, porque no hay otra cosa de qué manera mirarlo. No hay otra explicación. Una vez alguien me dijo, yo no sé, pasaba por acá al frente y algo me dijo que entrara. Ya se fue a su país ese hermano. ¿Y fuiste alguna vez a alguna iglesia? Nunca. Pero no sé, yo entré. Y no se salió. No se salió. O sea, salió para su casa, obviamente.
Pero quiero decir que él volvía siempre a recibir la palabra, hasta que se tuvo que ir de aquí. ¿Te acuerdas, Bilzán, cuando viniste la vez primera no querías entrar? No quería entrar. Me dijo Bilzán que ya estaban esperando la comida, no importa. Me dijo, no, todos los pastores son ladrones. Algo así, ¿verdad, Bilzán? No, era así como era. No, ya estoy cansado, yo no quiero saber nada de iglesia ni de pastores. Eso sí me acuerdo bien. Y entonces estaba parado ahí afuera y teníamos que empezar el servicio y no lo podía convencer para que entrara. Y el Señor me puso una idea y le dije, mira, yo creo que voy a tener que poner ahí adelante en la reja un cartel que diga: la iglesia perfecta para los imperfectos. Así te dije, era. Nunca lo puse el cartel, ¿viste? La iglesia perfecta para los imperfectos, le dije. Y quedó pensando el hermano. Y le digo, vamos a entrar, que ya empieza. Y entró. Ahí está. ¿Cuántos años hace? 13 años. Entonces, ahí vemos nosotros cómo Dios hace. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y ese plan es que nosotros le sirvamos. No nos quedemos con nada en el tintero. Démoslo todo. Amén. Démoslo todo. Porque cuando más damos, más el Señor nos da a nosotros. Amén. Mayor privilegio es dar que recibir. Amén. En todas las áreas de la vida aplica ese término. Sabio, el Señor Jesús, tremendo. Mayor privilegio es dar que recibir. ¿Cómo va a ser privilegio si la gente quiere recibir la lata de comida, no? La bolsa de arroz de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque lo que tenemos damos, Señor. Señor, tenemos de tu palabra y eso es lo que nos ha llamado a dar, Señor. Señor, tu palabra es lo más importante porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra, Señor, nos llena. Tu palabra, Señor, es el alimento. Tu palabra, Señor, es todo lo que necesitamos. Bendice a cada hermana, a cada hermano, Señor, y por sobre todas las cosas, Señor, danos, Señor, la posibilidad de ver lo importante que hay en nosotros, que hay algo muy valioso, que es tu palabra, tu unción, tu gracia, tu espíritu está en nosotros, Señor. Ayúdanos a vertirlo, a derramarlo, como esta mujer lo hizo sobre otras vasijas vacías, y busquemos esas vasijas por las cuales, Señor, vertir ese aceite, porque eso se va a multiplicar. Y la bendición va a sobreabundar, no solamente en nuestra casa, Señor, sino en la casa de los demás. En el maravilloso nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por todo lo que hemos vivido, experimentado, Señor, y por este momento de que estamos aquí en este lugar. Bendice, Señor, a cada hermano que nos está viendo, lo que nos va a ver más tarde, Señor. En el nombre de Jesús, toca la vida, el corazón de aquellos que necesitan tener un encuentro contigo. Y en el nombre de Jesús declaramos que tu palabra tiene poder y esa palabra va a causar el efecto para el cual tú la has enviado, Señor, porque no va a volver a ti vacía nunca, Señor. Es tu promesa, va a cumplir la función para lo que la has diseñado y la has enviado. Gracias, Señor Jesús, por tus maravillas. Gracias, Señor, por la salud. Declaramos sano a los enfermos, a los hermanos que están enfermos, los declaramos en salud, en el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, y guárdanos en el regreso a nuestros hogares. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Podemos ir a